emergencia, fundamentalmente lo que se hace es recibir la llamada, saber dónde es y qué pasa. Había que conocer bien el territorio, dónde estaba y ahora prácticamente es automático. Cuando están en la vía pública hay muchas llamadas. Pero quiero decir que a mí me da lo mismo. Así igual es un poco más bonita, pero sale ella. Aurreko legealdian ondo ezagutu nuen gune hau, eta gaurkoan ikusitakoan ez du zerikusirik. Beraz, zorionak sailburu eta zorionak sailaren arduradun guztiok, baita segurtasun sailarenak eta baita osasun sailarenak ere, bi sailetakoak. Eskerrik asko egindako lanagatik eta zorionak. Eskerrik asko bai hedabidetako ordezkariei ere, gaur gurekin izateagatik, eta eskerrik asko hemen diren profesional guztiei egunero eskaintzen duzuen zerbitzuaren berri bertatik bertara ezagutzeko aukera emateagatik. Ondo baino hobeto dakizue hemen zuen hitza aurrenekoa izaten dela, hiritar bat arazo baten aurrean topatzen denean edo aurkitzen duenean bere burua. Ondo baino hobeto dakizue lehen hitz horren garrantzia beharrezkoa den arreta bideratzeko momentuan. Koordinazio zentro honek bere antolaketa eta kudeaketa eguneratu egin du, baita bere teknologia berritu ere. Segurtasun sailak 112 zenbakian bataz beste guztira 2500 dei jasotzen ditu egunero, eta dei horietatik egunero kudeatzen ditu 600 arreta zerbitzu gutxi gora bera. Etengabeko berrikuntza eta hobekuntza dira pertsonen zerbitzura jartzen ditugun baliabide guzti hauen xedea. Este centro de coordinación de Txurdinaga es un eslabón esencial para el buen funcionamiento operativo del sistema de seguridad pública de Euskadi. De aquí parte la primera respuesta a cualquier emergencia de la ciudadanía. Y aquí se concentra y coordina toda la información necesaria para mejorar la gestión del tráfico de nuestras carreteras. El Departamento de Seguridad ha llevado a cabo la unificación del servicio de apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias en esta sede. El objetivo es racionalizar la coordinación, mejorar la atención y optimizar la eficiencia en la gestión de los más de 600 incidentes de emergencias que se atienden cada día en Euskadi. Estos incidentes de emergencias se derivan de la media de 2.500 llamadas que se reciben y atienden cada día en el teléfono 112. 112 zenbaki honek, bataz beste, 2500 dei jasotzen ditu egunero. Zentro honetan koordinatzen dira dei guzti horiek. Maiz, deitzen duten pertsonak arazo larri baten aurrean aurkitzen dira. Horregatik da hain garrantzitsua hemen eskaintzen den lehen erantzun pertsonal hori. Lehen momentutik dei horiek ondo bideratzea da eskaintzen dugun zerbitzu publikoaren kudeaketaren gakoa. Horregatik da hain eskertzekoa egiten den ahalegin profesionala, gertutasuna eta arreta erakusten duena. El 112 es un sistema avanzado de atención telefónica que se ha reforzado con la incorporación de un aplicativo informático,
Una app que, instalada en los teléfonos móviles, permite la geolocalización y la atención personalizada de la emergencia. Este aplicativo permite una atención más inmediata, ajustada a las circunstancias personales, en situaciones imprevistas en las que corre peligro nuestra salud, nuestra seguridad o la seguridad de bienes públicos o privados. El proceso de renovación tecnológica que se ha llevado a cabo en el Centro de Coordinación también va a permitir una gestión más avanzada del tráfico interurbano que se controla desde esta sala. La renovación de las pantallas de VideoWell, con una inversión de 320.000 euros, ha supuesto un avance tecnológico que conlleva el ahorro del 25% en el consumo de energía por sus nuevos sistemas de luminancia y visualización. La incorporación del programa informático Geotraffic va a permitir el procesamiento de datos externos provenientes de sensores instalados en las carreteras o de información proveniente de los sistemas inteligentes de los propios vehículos. Un ejemplo de innovación es el de la gestión de transportes especiales, una demanda creciente de nuestra industria por el transporte de mercancías que exceden los estándares, como las palas eólicas, o el tratamiento de la información relacionada con las congestiones de tráfico, el cálculo de las horas perdidas en esas circunstancias y su repercusión económica. La sala también incorpora el aplicativo informático Meteotraffic, desarrollado por Tecnalia en colaboración con Euskalmet, lo que permite evaluar y predecir el impacto de los episodios de meteorología adversa en el tráfico. Geotraffic edo Meteotraffic aplikazio berri hauek gure kudeaketa gaurkotzeko eta zerbitzua hobetzeko oso baliagarriak izango dira. Gure konpromisoa ez da bakarrik arazoei erantzun azkar bat eskaintzea, baizik eta arazo horiei aurre hartzea eta ekiditzen saiatzea. Hori da gaurko bisita honetan nabarmendu nahi izan dugun helburua. Inbertsio berriak egiten jarraituko dugu, profesionalek geroz eta zerbitzu hobeago bat eskaini ahal izateko, beti ere pertsonen segurtasuna babesteko. Termino con un reconocimiento al Departamento de Seguridad y a todo el equipo profesional que ha desarrollado este proyecto de reorganización y renovación del Centro de Coordinación de Emergencias y Control y Gestión del Tráfico de Txurdinaga. Sois un ejemplo de gestión del bien común. El bien común de la seguridad pública personificada en quienes ofrecéis los servicios de atención, información y coordinación desde estas salas de gestión centralizada y ayuda a las personas. Mi reconocimiento también al Departamento de Salud en este sentido. Servicios que contribuyen a la convivencia y al progreso, a la seguridad y al bienestar de la ciudadanía vasca. Beraz, guztioi eta lanean ari diren teknikari profesional guztiei eskerrik asko. Etorri, lehendakari. Behin berritan eskerrik asko gure lanaz adostutako zaretelako. Eskerrak Txurdinagako egoitzak honetatik gure gizarteari eskaintzen diogun lana bertatik bertara ezagutzera hurbiltzeagatik. Creo que se ha visto claramente las dos modificaciones, los dos cambios que hemos abordado aquí en el Centro de Coordinación de Txurdinaga. Por una parte, la modificación en cuanto a la organización del Centro de Coordinación de Emergencias, con el fin de ser más eficaces también en la prestación de este servicio. Y, por otra parte, la renovación tecnológica que llevamos a cabo aquí en el Centro de Gestión de Tráfico, con el fin de poder facilitar ese adelantamiento o esa toma de decisiones anticipada ante cualquier situación que se pueda generar, Tanto una como otra, la organización y la renovación tecnológica pretenden ser, y creo que lo van a ser, palanca de cambio en esta gestión avanzada en general, tanto del tráfico como de las emergencias. Por eso, estos son los dos objetivos de los cambios, cambios en organización, cambios también en cuanto a la tecnificación y con un único objetivo: prestar una respuesta rápida, una respuesta eficaz a las necesidades que la ciudadanía
nos demanda tanto en situaciones de emergencia como cuando se trata de situaciones en las que, por condiciones o por situación de tráfico, también nos vemos embarcados en una situación anómala, ¿no? Y estas es las dos cuestiones que queríamos enseñarte. Conocías ya el centro de coordinación, pero vistas estas modificaciones, nos hacía ilusión presentártelas y que conozcas también cómo va mejorando el servicio que prestamos a la ciudadanía. Sin más, zurea da hitza.